Estamos siendo grabados. Van a ser famosos. Bienvenidos a los que se están sumando. Claudia. Hola, 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 Dani. Hola, Eli. Hola. Alicia, Gonzalo, bienvenidos todos. Ay, no sé qué hice. Ay. ¿Qué, mi amor? No se puede copiar ni en Google. No se deja copiarlo y en Google no hay. Ya, ahí lo buscamos después, ya. Entonces terminé. Guarda el proceso. Buenas noches. Entonces, para no robar más tiempo de la clase, ¿les parece si vamos a la alabanza? Voy a pedir a Liz si puede ahí llevarnos en una alabanza, que eso también le da un tiempito a la gente que viene llegando del trabajo para conectarse, para hacerse el cafecito, antes de ya meternos de lleno en el libro. Así que, Lisette. Explicar lo que hiciste en mí, cómo expresar tanta gratitud. Podría cantar como suelo hacer mis canciones.
Gracias, Liz, por llevarnos esta alabanza. Vamos a orar y ya vamos a entrar de lleno en el libro, ¿ok? Señor, queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte, Señor, por dejarnos esta gran carta de amor para tu pueblo. Señor, queremos no solo leerla, queremos escudriñarla, queremos sumergirnos en ella y queremos, Señor, vivirla. Tu palabra es viva, Señor. Ella es eficaz. Y en esta noche queremos pedirte que venga vida por medio de tu palabra a cada uno de los corazones que va a escuchar esta clase, tanto presencialmente como los que van a asistirla después grabada. Señor, bendecimos al maestro de esta noche, oramos que tú estés con él y que toda verdad venga, Señor, toda verdad de tu espíritu venga a traer transformación a nosotros. No queremos solo información, queremos transformación por medio de tu verdad. Gracias por este libro, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dejo con ustedes a Tulio, que va a estar compartiendo. Buenas noches, muchas gracias, mi amor, por la oración, por la presentación. Y buenas noches a cada uno de ustedes que está aquí conectado. Muchas gracias por estar presente nuevamente. Espero que sea un tiempo de bendición de sus vidas, que puedan recibir aquello que el Señor quiere entregarnos a través de estos libros. Le vuelvo a pedir, por favor, les ruego por la misericordia de sus corazones y mando mis corazones para ustedes. Sí, prende sus camaritas, por favor, para ver sus ojitos, ver su expresión, ver si es que se están durmiendo y yo tengo que poner más energía a la clase. Así que si prende su camarita, me ayuda bastante, le agradezco eternamente. Y vamos a empezar, vamos a terminar un poquito de lo que quedó pendiente la clase pasada el lunes sobre Primera de Corintios. Si es que ustedes se recuerdan un poquito lo que nosotros hablamos sobre la primera epístola, dimos un contexto general de la ciudad. ¿Se recuerda? Esa imagen que dimos aquí, mira. Ahí está, voy algunos para atrás. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Ah, bienvenida a Corinto, la ciudad de las 1000 prostitutas, templos a todos los dioses, dinero, placer y más. Entonces Corinto era una ciudad muy importante, muy grande, muy cosmopolita, una metrópoli dentro del Imperio Romano. Era una ciudad, estaba en medio de la ruta comercial entre Roma y Éfeso. Ahí vimos aquí, ¿no? Donde estaba Corinto, justamente aquí, en el istmo que conecta la península del Peloponeso con el continente restante de Grecia. Y la importancia que tenía aquí por el canal que cruzaba, ¿no? Conectaba Oriente y Occidente del Imperio Romano por el Diolcos, ¿no? Ese canal de Corinto, y existe hasta los días de hoy. Y hablamos un poquito también sobre la ciudad, el tema de los dioses, ¿no? La religión griega y la principal divinidad de Corinto era Afrodita. Para los griegos, para los romanos, su nombre era Venus. Y era la diosa de la belleza y de la pasión sexual, de la atracción, del erotismo. Entre paréntesis, entre comillas, diosa del amor. Mm, Pero ¿cuál amor, no? Y los cultos a la diosa Afrodita tenían que ver con tener relaciones sexuales con sus sacerdotisas, con inmoralidad, con ofrecer su cuerpo. Entonces eso era muy normal. Aparte, también se adoraba a Apolo, que era el dios de la belleza masculina, y también a Poseidón, que era el dios del mar. Había muchos bancos, mucho comercio, aparte de la sacerdotisa de Afrodita, mucha prostitución, porque era un puerto, uno de los principales puertos del Imperio Romano, y mucha idolatría, mucha injusticia, mucho dinero, juegos. Era la ciudad del pecado, como Las Vegas de su tiempo, ¿no? Y se recuerdan que habíamos dicho de tal punto era la inmoralidad de Corinto que surgió ese dicho, esa palabra, ¿no? Que era corintizar o vivir como un corintio. Era el verbo corintizar. Hoy en día yo he escuchado, ya no es tan común, la gente quizás mayor ahí de mi edad, de los 30 y siempre. Eh,
pero antiguamente se decía más así cuando algo parecido, ¿no? El estilo de vida corintio, inmoral, se hablaba del estilo de vida californiano y cuando alguien tenía ese estilo inmoral, decía, ah, ese es californiano o es California. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? La etimología de la palabra. Y vimos también en la clase pasada que, ahí es foto de Venus, ¿no? La iglesia tenía todos los dones, habían de todos tipos, pero había grandes problemas, ¿no? Y Pablo trabaja varios problemas. El problema del orgullo, de su estilo de vida que tenía que ver con la moralidad o con los pleitos que tenían uno con el otro. El matrimonio que tenía que ver también con la relación sexual entre el matrimonio o la soltería. Las libertades individuales en relación con la idolatría, ¿no? Si comían cosas sacrificadas o no sacrificadas. El culto y la adoración, y eso tenía que ver con los dones, y justamente ahí paramos, ¿no? Y el tema de la resurrección, pero el corazón de este problema era un problema de escatología. Ellos veían que la vida eterna ya había empezado, ¿no? Ellos ya estaban reinando con Dios. Entonces no tenían mucho que preocuparse de cuidar sus vidas, sus cuerpos, porque ya estaban. Y llevaron a esos dos extremos, ¿no? El estoicismo de flagelar su propio cuerpo, someter su cuerpo, encontrar que todo tipo de sexo era malo, abominar todo lo que tiene que ver con el cuerpo, solo el espíritu es bueno. O el otro extremo, que eran los epicureos, que eran los que decían, ah, bueno, el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu, entonces lo que haga con tu cuerpo, si cometes inmoralidad, si sale con prostitutas, si vive en glotonería, no importa, lo que importa es el espíritu. Pero ¿cómo Pablo lidia con todo eso? ¿No? Para trabajar con todo eso y corregir esos problemas, él ataca el centro, que es un problema de escatología. Y comentamos un poco nosotros también, ¿no? Creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos como iglesia moderna del siglo XXI son problemas de escatología, ¿no? Nuestro entendimiento de los últimos tiempos. Y yo creo que gran parte de los problemas de la iglesia moderna, mis queridos hermanos, tiene que ver con, se trata de dónde estamos poniendo nuestros ojos. Si ponemos nuestros ojos aquí ahora, en esta vida, en lo que yo alcanzo en esta vida, mis prioridades van a ser esta vida. Y las cosas de Dios, la iglesia, segundo plano, la evangelización mundial, la gran comisión, van a quedar para atrás. Y mis energías, mi tiempo, mi dinero, yo voy a invertir en ese mundo. Ahora, si mis ojos están más allá, yo sé que yo tengo que atravesar esta antesala, pero la verdadera vida es la eternidad y mis ojos están puestos allá. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis prioridades están en el reino de Dios. Y ahí las cosas van a ser muy diferentes. Y tristemente, yo me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos del siglo XXI tienen sus ojos en este mundo. Yo llegué en 2006 a Jocum. A principio iba a ser una escuela de discipulado, iba a volver a mi vida normal. Ya hace 18 años, nunca volví. El tema es que en esos 18 años yo he pasado por muchas iglesias en muchos países diferentes, personas, denominaciones, estilos. Y lo que siempre se repite es eso. Personas que tienen dones, tienen un llamado para servir al Señor en su reino. Algunos tienen un llamado misionero, un llamado apostólico, pastoral, de vivir sin percibir sueldo. Pero sus ojos, los ojos de sus padres, de su familia están en ese mundo. Y escogen las cosas de este mundo en detrimento de las cosas del Señor. ¿Cuántas veces me han dicho, mira, faltarían mis dedos de mis manos, ustedes ahí que están conectados me prestan sus dedos también y me faltan dedos? De todas las veces que la gente me dijo, ay, ¿hasta cuándo vas a vivir así? ¿Y cuándo vas a dejar de depender del dinero de los otros? ¿Y cuándo tú seas viejo? ¿Y quién va a sostener tus hijos? Y bla, 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 bla.
Porque sus ojos están en este mundo. Es un problema escatológico. Escatología no es solo la bestia, la Babilonia, la gran ramera, los cuernos, el 666. Es como vemos la vida eterna. Y yo siempre, un día Dios me dio esa revelación y yo siempre digo eso. Y si damos vuelta a la pregunta, cuando lleguemos a la vida eterna, ¿qué tesoro juntaste para la vida eterna? Porque tus títulos terrenales no sirven en la Nueva Jerusalén. El Ministerio de Educación de la Nueva Jerusalén no reconoce tus títulos. Tu casa va a quedarse. Tu vehículo no puede transitar por las calles de oro. Tu dinero ese, no puede hacer cambio con la moneda de la Nueva Jerusalén. ¿Dónde están nuestros ojos? Y Pablo confronta a los corintios. Quizás sus ojos son un poco diferentes de nosotros en el siglo XXI, que somos más materialistas. Pero tenía mucho que ver con su orgullo, ¿no? La filosofía griega, la inteligencia, el origen de la vida, el ser admirado, el seguir a un maestro, aún tener discípulos. Y llegamos a ese tema del culto, donde paramos la semana pasada, ¿no? Empezamos a hablar sobre la adoración, sobre eso. Y cuando llegamos al tema de los dones, y eso da mucho, ¿no? Que hablar. La gente siempre quiere saber de los dones. No tenemos mucho tiempo para hablar de eso. Quizás algún día podemos hacer, esté atento a nuestras redes sociales, un seminario online igual sobre los dones espirituales, hablar un poco sobre eso. Si ustedes están interesados, mándenos un mensaje. Pero el tema de los dones, ¿cuál era? La mayoría de los cultos de las adoraciones paganas en el primer siglo tenían que ver con ese frenesí, ¿no? Así como esta emoción, cosas frenéticas de expresión. Y si nosotros leemos la lista que Pablo nos enseña ahí en Corintios 13, él habla en Corintios 12, él habla de varios dones. ¿Cuáles son los dones más frenéticos? ¿Cuáles son los dones más espirituales, ¡guau!, más impactantes? Probablemente los dones que más vendían, por decir de esa manera, ¿no? Los que más la gente quería tener, era el don de lenguas o el don de profetizar, o aún el de hacer milagros. Y la gente empezó a creer que tener el don de lenguas era una evidencia de que eres un buen cristiano. Hablar en lenguas era una señal de aprobación divina. Entonces ellos hablaban en lenguas fuerte en el culto para que la gente viera que eran buenos cristianos. Y eso, además de traer problemas, división, en sobrevalorar unos y disminuir a otros, trajo desorden también al culto, ¿cierto? Y yo creo que a veces nosotros tomamos muy a pecho ese texto, ¿no? Aquí seguramente hay gente de diferentes denominaciones. ¿Será que su denominación valora o enseña, tiene más ese tema de hablar en lenguas, o quizás otros son de otras denominaciones que no tienen tanto ese tema de hablar en lenguas? Pero a veces nosotros mal entendemos eso. Y casi que si alguien habla en lenguas, la gente le mira así: no puedes hablar alto, habla solo en tu casa. Y yo creo que no ese es el tema también, no el tema principal es que se estaba hablando en la iglesia de Corinto de una manera que era para enorgullecer a aquel que hablaba ¿y usted no habla en lenguas? Mm, se nota. Ah. Y no es así, le está diciendo, tiene un lugar, es un don importante, pero no es el único. Y no es mejor ni peor que los demás dones. Y él hace una analogía que él hace en otras veces también en sus epístolas, que es la analogía del cuerpo. Son diferentes los dones y las partes del cuerpo, los miembros, los órganos son muy diferentes, ¿sí? Pero tienen sus funciones y son todas importantes. Claro que algunas funciones son más, yo no diría que más importantes, pero son
más reconocidas, no sé. Si uno piensa en los órganos, casi siempre si uno piensa, ¿cuáles son los órganos más importantes del cuerpo? Nosotros vamos a pensar en cerebro y corazón, ¿será, no? O pulmón. Y son importantes, claro, no nos vivimos sin ellos, pero tampoco vivimos sin el hígado. Y por lo general nadie va a decir, ay, yo quiero ser hígado. Nadie vive sin el páncreas. Páncreas es menos que el hígado aún, ¿no? Y aún si nosotros pensamos, vejiga, ¿quién vive sin la vejiga? ¿Quién vive en el recto? Ay, nos estamos poniendo ordinario. Pero no podemos vivir así, ¿no? Son partes, son igualmente importantes y tienen su lugar. Y el punto de Pablo es, no usen los dones para enorgullecerse, para creer que son mejores o son peores cristianos. Yo he visto en esos años muchas iglesias donde las personas creen que el hablar en lenguas es una evidencia de ser un buen cristiano. Pero como yo mencioné la semana pasada, los dones son regalos. Los dones no son una señal de aprobación divina. Los dones, ellos son una manifestación del Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo para cumplir un propósito. Pero no significa que Dios me apruebe, ¿no? Un don es un regalo. Si yo doy un regalo, a ver, ¿quién está aquí? La primera en mi cámara. Elizabeth Racheia. Yo te voy a dar un regalo. Mira, aquí tengo una botellita de Merquén. Toma, Eli, te doy este regalo. Y después hizo algo que me enojó. Y dice, devuélveme eso. No haría, ¿cierto? Que rotería. El que da y lo quita le sale una jorobita. Ya. Al igual que los regalos no se quitan, los dones espirituales tampoco se quitan. Si yo peco, si yo me porto mal, el Señor no me va a quitar mi don espiritual. Por ende, no son una señal de aprobación divina. ¿Y qué es lo que Pablo habla? Ustedes están buscando quien hable en lengua, quien profetiza, quien cura, quien no sé qué. ¿Sabe lo que es el más importante de todos? Es el amor que está por detrás de eso. Es el amor por Dios, es el amor por el prójimo. Eso debe motivar su vida, su búsqueda de los dones. Y ahí está el capítulo muy conocido, ¿no? Uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, Primera de Corintios 13. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tuviera amor, nada sería. Sería como el címbalo que resuena o el metal que retiñe. El punto es que lo que debe motivar su vida, su búsqueda de dones, es el amor, porque ¿para qué son los dones? ¿Para qué, Señor, el Espíritu Santo nos da dones? Es para servir al cuerpo de Cristo. Si no estás usando tus dones para servir al cuerpo, no sirves. Ese es el propósito para los dones, no es para edificación personal, no es para yo sentirme bien, es para servir al cuerpo de Cristo. Nosotros solemos pensar que los dones y el llamado de Dios vienen por revelación. Un día voy a estar ayunando, orando y voy a escuchar la trompeta. Tu, tururú, turú. Y baja el arcángel Gabriel ahí volando con sus alitas angelicales. Viene ese Tulio, he aquí te bautizo con lenguas, pum, y me tocó. Y yo empecé a hablar, Rambo usa la bazooka, lava la sábana. Es broma ya. Y ese me reveló mi don y mi llamado. La Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que los dones se descubren sirviendo. Mientras yo estoy sirviendo, hubo una necesidad. Yo me propuse a servir en esa necesidad y yo vi que yo soy bueno en eso. Olha, hijito. Yo vi que yo soy bueno en eso. Yo vi que yo soy, tengo don para eso. ¿No? Como dice en Chile, tengo dedos para el piano. Y yo descubro mis dones. No es una revelación, no es un sueño, una profecía. Es mientras yo sirvo, así también se descubre nuestro llamado. Seamos personas que tienen el amor y que buscan servir al cuerpo. Ahí vamos a encontrar nuestros dones, nuestro propósito, lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Amén.
Y finalmente, el último problema que Pablo aborda en la carta, trabaja en la carta, es el tema de la resurrección. Porque la filosofía griega, una de las corrientes principales, negaba, rechazaba rotundamente la resurrección. Decía que no había resurrección de muertos. Eso era algo imposible, eso era algo que no existía. Ellos negaban, ellos rechazaban la resurrección. Y como había este problema de escatología en la iglesia, y algunos creían que ya estaban viviendo el reino de Dios, ya estaban viviendo la vida eterna, entonces no había resurrección, ¿no? Ellos no necesitaban eso, esa era la verdadera vida. Y Pablo él ataca, él dice que esa falsa doctrina, esta falsa enseñanza está atacando la parte más fundamental, una de las doctrinas más esenciales del cristianismo, que es la resurrección de Jesús. Si yo niego que existe resurrección, ¿cómo yo puedo ser cristiano? Porque si yo estoy salvo, porque Jesús murió y resucitó y prometió que todos un día vamos a resucitar con Él y tener nuestros cuerpos transformados y reinar eternamente con Él. O sea, si la resurrección existe, su famoso pasaje, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si la resurrección existe, ¿qué es lo que estoy perdiendo mi tiempo aquí, no? Hago lo que se me antoja, voy a vivir la vida porque estoy perdiendo mi tiempo. La resurrección es necesaria. Y esa doctrina también de la resurrección y de vivir una vida piadosa mientras esperamos la manifestación de Cristo en su segunda venida, iba a contrastar también con su estilo de vida corintio. Hay que cuidar la vida, hay que cuidar el cuerpo, la mayordomía del cuerpo. Un día vamos a resucitar, pero mientras esperamos, seamos responsables, seamos piadosos, cuidemos del cuerpo, cuidemos del uno del otro. Es algo muy necesario. Iba en contra de esa doctrina fuerte griega de que no había resurrección. Y iba a evitar también esos dos extremos de odiar el cuerpo o hacer lo que se le antoja con el cuerpo para cuidar, muchas gracias, su, cuidarse la mayordomía de su vida para la resurrección. Eso es bien resumido de qué se trata. eh, Primera de Corintios. Era finalmente entonces un problema de escatología. Ay, eso estaba al final. Pucha, se me fue. Era un problema de escatología y era un problema del corazón. Él debería, ese mensaje tenía que llegar a su corazón. Todos esos problemas tenían que ver con el corazón, el orgullo, la inmoralidad, las dudas sobre el sexo y el matrimonio, la idolatría, las libertades individuales, el culto, la resurrección. Era algo del corazón. A veces nosotros creemos que hay que un problema, ¿no? Que los problemas que nosotros tenemos que tratar en nuestras vidas son por eso, son por aquello otro. Vienen del corazón, son problemas de adentro y tienen que ver muchas veces con la manera como vemos a Dios y la manera como vemos a nosotros mismos. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Cómo vemos la verdad? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos el final de todas las cosas? Eso va a influir directamente en la manera como nosotros actuamos hoy en día. Así que vamos entonces a tener unos 5 minutos para hablar sobre eso, sobre esa pregunta. Y nuestra pregunta justamente es, ¿cómo el apóstol Pablo combate los diferentes problemas de la iglesia de Corinto
en su primera epístola. ¿Ok? Cómo el apóstol Pablo combate los diferentes problemas de la iglesia en la epístola. ¿Cómo así? Hay diferentes situaciones, acabamos de ver, ¿no? Pero todos ellos Pablo ataca, ¿no? Lo responde de una manera, da posibles soluciones y al final la conclusión es que todos tenían el mismo origen. ¿Cómo Pablo hace eso? ¿Cuáles son las respuestas? Quisiera que en esos 5 minutitos ustedes pudieran discutir eso. ¿Ok? Así que vamos a tener estos 5 minutos y volvemos.
¿Ves? Pues, ¿Realmente se conecta a la clase o no? A los videos. Pero mira los videos. ¿Qué pasó con el Julio? ¿Me estaba acusando con él? No, ¿En no el pasa. crisis de hoy día? He grabado un podcast. Preguntó mi opinión. ¿De qué? De sexualidad. ¿Estaba hablando? Ay, pero eso. Sí, amor. Bueno, ya estamos todos de vuelta.
Espero que hayan tenido una buena discusión y esa pregunta también no siempre sale ahí en sus trabajos. Bueno, vamos a hablar ahora de Segunda Corintios. Es una epístola muy rica, tiene muchos pasajes muy famosos, pero es un poco menos conocida que la epístola de Primera Corintios. No se sabe tanto a veces las temáticas, sí, pero hay muchos pasajes famosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tesoro en vasos de barro, o somos carta escrita con sangre en las tablas de carne del corazón. Si alguien se va a gloriar, gloríese en eso. Hay muchos pasajes Revísenlo. conocidos de la epístola, Reservas, Pablo. eh, pero no conocemos tanto la ocasión de la carta. Así que vamos a tratar de dejarlo ahí eh, bien explicado ese tema. Vamos entonces a hablar un poquito del libro y después abordar los temas y tratar de cerrar ahí con el mensaje general de las epístolas de Corinto. El tema central de esta segunda epístola es la gloria de Dios se manifiesta a través de la debilidad. ¿Por qué? Uno de los temas principales de la carta, el motivo principal por el que el apóstol Pablo escribió es porque él estaba siendo cuestionado, el apóstol Pablo estaba siendo calumniado por gente de la iglesia de Corinto. Y qué mal, ¿no? La iglesia que él mismo plantó y ahora la gente lo está calumniando. Y están cuestionando su seriedad, su compromiso, su apostolado. Y entonces una de las cosas principales que el apóstol hace es defender su ministerio, ¿no? Ahora hay un problema con la calumnia. No sé si usted, ojalá no, pero en algún momento fue calumniado, inventaron mentiras o lo acusaron, lo difamaron. El tema con la calumnia es que aunque el calumniador después se retracte de lo que hizo, es muy difícil volver, ¿no? Porque la calumnia es como esparcir plumas al viento. Es muy poco probable que tú consigas recogerlas todas, ¿cierto? Una vez que uno agarró ahí, imagina una almohada de pluma, un montón de plumas está corriendo y ves, yo lo solté, y por más que me arrepiento de haberlas esparcido, yo no voy a conseguir juntarlas todas. Y eso es lo que sucedió también con el apóstol Pablo. Él fue calumniado y ahí está defendiendo, pero no, quizás hay personas ahí que ya piensan algo, ya cerraron su corazón a Pablo, ya se destruyó cosas que se construyeron. Y algo muy serio que nosotros tenemos que poner mucho ojo ahí, en ser responsables, ¿no? En ser eh, diligentes de cuidarnos de eso. Y el apóstol Pablo está lidiando con este tema. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa calumnia? Mm, Nosotros vemos que la mayoría de de las epístolas que nosotros tenemos de Pablo fueron epístolas que él escribió a las iglesias que él plantó a lo largo de sus viajes. Tenemos aquí el primer viaje del apóstol Pablo, aquí donde dice Antioquía. Antioquía aquí era su iglesia, su base, por decir así, ¿no? Donde lo enviaba a cada uno de sus viajes. Entonces, en su primer viaje, él pasó por Chipre, Perge, y estuvo aquí en esa región, que es la región de Galacia, esas ciudades aquí en la región de Galacia, que reciben la primera epístola que el apóstol Pablo escribió, que es la epístola de Pablo a los Gálatas. Nosotros vimos aquí la primera semana. Era para esas iglesias, tenía su situación, circunstancia específica, ¿no? El tema de los judaizantes, de volver a la práctica de la ley. Y Pablo, él vuelve eh, a ministrar en esas iglesias, cada uno de sus viajes, él pasa por ahí.
De hecho, en el segundo viaje, cuando él pasa por Listra, aquí en Listra, él recoge a Timoteo, que lo acompaña en cada uno de sus viajes. Y en su segundo viaje misionero, él pasa aquí en Corinto y queda de 1 año y medio a 2 años ministrando aquí en esta ciudad, donde se encuentra también con Priscila y Aquila. Él pasa por Jerusalén, vuelve a Antioquía y ahí termina su segundo viaje. Después de eso, Pablo, él va a su tercer viaje, entonces él pasa nuevamente por Galacia y se detiene en Éfeso por más de 2 años. Lo que vemos ahí en Hechos capítulo 17. Él está 2 años ahí en Éfeso con su Dream Team. Está Pablo, Priscila, Aquila, Timoteo y Apolo. Éfeso era la segunda ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Entonces Pablo se detiene ahí y el libro de Hechos dice que fue tan fructífero su ministerio que toda la provincia de Asia escuchó hablar del Evangelio. Muchos se convirtieron y se fundaron iglesias importantes. Ahí después en las epístolas, en el libro de Apocalipsis están las cartas de las 7 iglesias de Asia. Eran 7 ciudades importantes en esa provincia que tenían iglesias importantes y significativas. Mientras Pablo estaba ahí en Éfeso, él envía sus epístolas a Corinto. Los corintios envían de vuelta sus epístolas y Pablo envía. Y tenemos ahí un intercambio de cartas durante esos 2 años que Pablo estuvo ahí en Corinto. Y ahí es cuando tiene lugar nuestra carta. Bueno, pues tuvo el viaje a Roma cuando él estuvo ya encarcelado. Y ahí desde Roma él escribió 2 libros que nosotros estudiamos también en ese módulo, ¿no? Que fue Efesios y Filipenses. Ahora veamos entonces un poco de esa relación entre Pablo y los corintios para que nosotros podamos entender. La iglesia de Corinto fue plantada entonces durante su segundo viaje misionero de Pablo. Eh, Fue plantada durante su segundo viaje misionero. Él estuvo allá alrededor de 18 meses con Priscila y Aquila. También estaba con Timoteo y Silas durante su tiempo en Corinto. Eh, Su segundo viaje misionero es aproximadamente entre el 54 al 57. Eso fue entre el medio final de su viaje misionero, ¿no? Entonces sabemos que la iglesia fue fundada alrededor del 54 al 55, por ahí aproximadamente. ¿Cuándo él escribió eso? Él escribió entonces durante su tercer viaje misionero, su estadía en Éfeso, entre el 56 al 57. O 58 aún, ¿no? Alrededor de 57 a 58 fue su estadía, sus 2 años en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Y ahí fue cuando él escribió las epístolas. En Hechos 18 del 1 al 3 y el versículo 11 es primera visita de Pablo a los Corintios. ¿Sí? Él está allá 18 meses. En 1 Corintios 5:9 hay una mención de una carta anterior que Pablo envió a los Corintios. Voy a leer esta cita. 1 Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, él ya está mencionando una carta que él escribió antes. ¿Dónde está esa carta? No sabemos, esa carta perdida, esa carta no está. Pero esa carta existió. Según lo que nosotros vemos, esa carta sí existió.
Esa sería la primera carta, ¿no? Que Pablo escribió a los corintios respondieron esa carta probablemente. Quien llevaba gran parte de las cartas era Tito y llevaba una carta, un mensaje, y Pablo seguía relacionándose con esa iglesia que él plantó. Un tiempo después, entonces, Pablo escribe su segunda carta, que es la carta de Primera de Corintios que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Hay varias menciones de eso, ¿no? Por ejemplo, Primera de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, ¿por qué él escribió? Porque llegaron con el chismecito. Y Pablo está pastoreando, discipulando la iglesia que él plantó. Y también vemos en el 16-17 esa evidencia. Me regocijo con la venida de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces él escribe esa segunda carta en respuesta al informe que él recibió. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Segunda de Corintios 2:1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Hubo una visita de Pablo a Corinto, esa visita con tristeza, esa visita dolorosa, que probablemente fue la segunda visita de Pablo a Corinto. Pero ojo, esa visita dolorosa no está mencionada en el libro de Hechos. Él estuvo 2 años en Éfeso. En esos 2 años él pudo haber viajado a Corinto por un tiempo y vuelto, ¿no? Pero fue una visita difícil, fue una visita dolorosa. Y él dijo, Me propuse no volver a vosotros con tristeza, o sea, solo voy a volver a verlos cuando estemos bien, estemos en paz entre nosotros. ¿Te entiendes? Después de eso, 2 Corintios del 1 al 3, 2, muestra que él escribe una tercera carta que tampoco tenemos, no una carta perdida, la carta con lágrimas. Ese mismo versículo 1 que yo leí, seguimos el 12:3. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y eso mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. Él escribió una otra carta, si nosotros seguimos leyendo aquí, vemos que él escribió una otra carta y esa carta fue llevada por Tito. Y por causa de esa visita dolorosa, esa carta también fue una carta dolorosa, una carta tensa. Y finalmente, la epístola de Segunda de Corintios sería la cuarta carta que él escribió. Y esa cuarta carta es la epístola de Segunda Corintios, que vino de acuerdo al reporte de Tito. Perdón, aquí decía la tercera carta, 2 Corintios 2, del 1 al 3, era 2 Corintios 3, perdón. Dice así, 2 Corintios 3, del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.
siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y finalmente, al final del libro, él dice que eh, quiere volver a visitarlos nuevamente. Y esta sería su tercera visita a la iglesia de Corinto, que él fue en su tercer viaje después que él salió de Éfeso. Segunda Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, eso era más o menos la relación de Pablo con la iglesia de Corinto, ¿no? Una relación de amor y odio. No era odio, ¿no? Pero mira, esta otra imagen aquí nos ayuda a entender un poco también esa cronología. Entonces, ahí, la primera visita, él funda la iglesia entre los años 50 a 52 aproximadamente, en su segundo viaje misionero. La, yo había dicho 56 a 57, ¿no? En Éfeso, 54 a 55, perdón. Él está en Éfeso durante estos años y él escribe la primera carta. La segunda carta, que es Primera de Corintios, también escribe durante su estadía en Éfeso. Tenemos ahí la visita dolorosa, que no sale mencionada en Hechos. La tercera carta, que es una carta con lágrimas, que también fue durante su estadía en Éfeso, pero más avanzado en el tiempo, ¿no? La cuarta carta, que sería Segunda de Corintios. Y después que él sale de Éfeso, él va entonces ahí en su visita final, después de su salida de Éfeso en su tercer viaje misionero. Espero que eso nos ayude a entender un poco esa dinámica, ¿no? De las escrituras de Pablo con los corintios. Y también el tema de la fecha del libro y los orígenes. Ahora, ¿cuáles son también los temas principales de la carta, no? Pablo está siendo calumniado, ¿no? Él fundó la iglesia, se fue, comenzó a ver esos problemas en la iglesia, ¿no? Él escribe una carta, después él escribe de nuevo y los visita y es una visita dolorosa, es una visita triste. Y la gente empieza a caer, Pablo empieza a caerle mal a la gente empieza a no querer relacionarse con Pablo. Y surge un grupo en la iglesia de esa gente que calumnia a Pablo y dice que no es digno, no, él no es digno de ese ministerio, él no es un buen ejemplo, no, Pedro es mejor, Apolo es mejor o esas otras personas. Y todo el argumento de defensa de Pablo no son sus credenciales, que eran muchas, ¿no? Él podía ver, y de hecho él dice al final del libro, ¿no? Si alguien tiene que jactarse, gloriarse, yo tengo. Judío de judíos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, estudié con Gamaliel, de los fariseos, fariseos de fariseos, cuanto a la ley irretocable, perseguidor de la iglesia, naufragué, fui picado de serpiente, apedreado, azotado.
Pero lo que importa no es eso. ¿Cuál es el argumento principal de Pablo para defender su apostolado? Gloria en la debilidad. El poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 4:7, un versículo muy conocido, uno de los versículos claves de ese libro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significaba un vaso de barro? Hoy en día un vaso de barro es un florero, vintage. En ese tiempo, un vaso de barro no tenía otro propósito sino almacenar cosas. Era el tipo de almacenaje, el tipo de vasija, de contenedor más barato, más simple. Nadie se le ocurriría guardar un tesoro, joyas, piedras preciosas, oro, en un vaso de barro. ¿Cuál es el tipo de recipiente de contenedor más barato para nosotros hoy en día? Bolsas plásticas, potes de margarina. ¿Tú guardarías joyas en un pote de margarina? No, ¿cierto? Porque es algo precioso. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Cuál es el tesoro? Es la grandeza de la salvación que recibimos. Está en el vaso de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros. El poder, la grandeza. No soy yo. Es el tesoro mismo de la salvación. Yo soy el vaso de barro. Yo no valgo, pero lo que está en mí vale. Ese es el punto principal. Otro versículo de los versículos clave del libro es el 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder se perfecciona, se hace más evidente en la debilidad. Cuando yo soy débil, yo no creo en mis credenciales, en mis habilidades. Yo doy espacio para que el Espíritu, para que el Señor actúe a través de mí. Y ese es el verdadero poder. Esa es la única y verdadera riqueza. La palabra gloria en el libro es la palabra más repetida. Claro que estamos hablando de palabra importante, ¿no? No estoy contando el, la, los y. Y hay dos maneras diferentes de ver la palabra gloria en el libro. Dos diferentes palabras en griego que son traducidas en español como gloria. Ese código que está ahí, no sé si alguno de los profesores antes ya les explicó. Años atrás, estudiosos bíblicos, ellos catalogaron cada una de las palabras que aparecen en la Biblia. Todas las palabras que están en hebreo empiezan con H, H y un numerito. Entonces, H1 es una palabra, H2 es otra palabra, H147, H2302. Cada palabra tiene un código. Y cuando es una palabra en griego, empieza con G. Y tenemos dos palabras que tienen que ver con gloria. Tú puedes buscar eso en un interlineal, se llama ese tipo de diccionario bíblico. Algunas veces está la Biblia y arriba de cada palabra está el código. Hay aplicaciones para computador o celular también que tienen eso. Para que tú sepas cuál es la palabra griega utilizada, están los diccionarios también que dan el significado original. Y una de las palabras que he utilizado para gloria o gloriarse es la palabra kauchaomai. Y kauchaomai aparece 27 veces en el libro y siempre está relacionada al hombre.
Yo me glorío en eso. Ustedes se glorían en eso. La gloria del hombre es eso. Sobre todo esta palabra aparece en los capítulos 10 al 12, cuando Pablo está activamente encarando, afrentando a esa gente de Corinto que lo desprecia y que lo calumnia. Pero la otra palabra utilizada para referirse a gloria es la palabra doxa. Aparece 14 veces y cada una de ellas está relacionada a Dios. Y están mayormente sus ocurrencias en los capítulos 3 y 4. Ahora yo les pregunto, hermanos queridos, ¿qué es más importante para nosotros? Kaukaomai, gloria para mi nombre, reconocimiento, o doxa, gloria a Dios. En mis primeros años en Jucum, yo conocí a una misionera. Ella se llama Isabel Svalen. Ella es brasileña, ella se casó con un suizo. Por eso su apellido es Valen. Y ella era una maestra tan excelente, ella me impactaba tanto con su enseñanza. Y yo escuché una frase de ella una vez que me impactó tanto. Ella decía así: lo más importante no es que las cosas salgan de la manera como yo espero, Va. sino que salgan de una manera que glorifique a Dios. Carismática. Porque todo aquello que glorifica a Dios Misión carismática, es eso. Mucho perfecto. sobre algo así. Voy a repetir. Lo más importante no es que las cosas salgan de la manera como yo espero, sino de la manera que glorifica a Dios. Porque todo aquello que glorifica a Dios es perfecto. Quizás usted podría tener un plan, puede tener un sueño como yo, ser una persona muy planificada que trata de ver de antemano qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder. Y llega la hora, salió todo mal, todo diferente de lo que yo pensaba, no resultó. Y uno se frustra mucho cuando pasa eso, ¿no? Pero lo más importante, hermanos, no es que salga como yo quería, es que traiga gloria a Dios. Y aunque fue diferente de lo que yo planifiqué, si trae gloria a Dios, es perfecto, ¿cierto? Perfecto no es porque no tuvo ningún error, porque salió tal y cual yo planifiqué, porque no perdí ningún detalle. Perfecto es cuando trae gloria a Dios. El punto principal de Pablo es: mi apostolado no es para que ustedes me reconozcan. Mi apostolado es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y a veces es difícil tener nuestros ojos en esa perspectiva, ¿no? Porque cuando uno está, no sé, en una situación bien, sí, la gloria es siempre para Dios, bla, bla, bla. Pero ¿y cuando te esforzaste un montón? Cuando sudaste la gota gorda, cuando diste todo de ti, todas las energías, las cosas no salen como tú planificaste y tu nombre queda mal. Ay, no, lo importante es la gloria de Dios. Uno no piensa eso, ¿cierto? Es difícil. Pero si a pesar de que salió mal, el nombre de Dios fue glorificado, entonces fue perfecto. Entonces fue exactamente aquello que él necesitaba. Fue exactamente aquello que tú necesitabas. Y esa es una perspectiva que nosotros no debemos perder. Amén.
Otro tema relevante dentro de Segunda de Corintios es el tema de los superapóstoles. ¿Quiénes son los superapóstoles? Ustedes están viendo ahí su disfraz. Tiene el cinturón, tiene los músculos, tiene su arma, su antifaz. Pablo, él estaba siendo calumniado, ¿sí? Entonces él está defendiendo su apostolado no de una manera como se esperaría, una manera combativa, sacando su credencial. Él está defendiendo la gloria de Dios se manifiesta en mi debilidad, en mi vulnerabilidad. Pero él habla con cierta ironía de los capítulos 10 al 12 de ese cierto grupo de personas que están ahí en la iglesia, que están cuestionando su ministerio, su vida, y que se autointitulan estos superapóstoles. ¿Y quiénes son estos superapóstoles? Probablemente son personas que estaban ahí en la iglesia y que tienen gran influencia de la filosofía griega. ¿Qué hacían los filósofos griegos? Ellos tenían su entendimiento, su manera de ver la vida, de ver el origen de las cosas, de entender la física, la matemática, la astronomía. Y ellos buscaban discípulos, ellos buscaban ahí personas que los siguieran, ellos enseñaban a esos discípulos, ellos discutían sobre eso, ellos escribían sus pensamientos. Pero la filosofía, por más que hoy en día la gente dice, ay, Aristóteles, Platón, Sócrates, la filosofía griega era oligárquica, era elitista. Solamente unos pocos privilegiados ricos de las polis, ¿no? De las ciudades, ellos tenían acceso a las escuelas de filosofía. Algunos iluminados de Atenas, de Corinto, de Tesalónica, pero eran muy pocos. Y ellos querían cash, querían su pago por su servicio. Y esos superapóstoles que estaban ahí en la iglesia seguramente eran hombres influenciados por la filosofía griega, muy inteligentes, muy elocuentes. Significaba que tenían, ellos sabían muy bien cómo hablar, cómo exponer las cosas de manera bonita, cómo hacer que las personas entendiesen, se emocionaran con el conocimiento. Y probablemente ellos cobraban por eso. Y una de las cosas que ellos desacreditan a Pablo es, si él es tan bueno como él dice ser, ¿por qué no cobra? Buena pregunta, ¿no? Uno dice a veces, el barato sale caro, ¿no? Una vez yo compré por Shein, no fue por Shein, fue por Temu. Necesitaba un cargador para mi celular y encontré en Temu. Dos por 8.000 pesos. ¡Wow! ¡Qué buena oferta! Yo compré, no llegó y no cargaba al revés. Yo lo conectaba y en vez de subir la batería parecía que el rayo, ¿no? Que estaba cargando. Pero en vez de subir la batería bajaba. Y dije, "Ay, voy a parar de usar eso, va. Va a quemar, va a echar a perder mi batería. El barato sale caro. El tema es que decía, no, si le es tan bueno, ¿por qué no cobra? No, entonces no es tan bueno, no debe ser tan bueno. Y uno de los temas que Pablo habla también en el capítulo 8 y 9 es el tema financiero, el tema de las ofrendas en el libro, el tema de la generosidad. Y es un tema también muy interesante para nosotros, un tema muy polémico también, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre eso?
Eso está en los capítulos 8 y 9. Y el texto, esos capítulos abordan algunos temas. ¿Por qué tenemos que dar? ¿Cuándo debemos dar? ¿Cómo dar? ¿Y cuál el resultado de dar de la generosidad? ¿Por qué? Segunda de Corintios 8, 7. Por tanto, como en todo, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esa gracia. Si nosotros somos excelentes en todas esas que menciona ahí, ¿no? En la fe, en la palabra, en la ciencia, pero nosotros no abundamos en generosidad, estamos en falta. La generosidad es tan importante como las demás áreas. ¿Tú logras ver eso de esa manera? O a veces no, porque hay que ser generoso, hay que dar porque hay que dar. Cuando examinamos realmente nuestras vidas, podemos decir que somos excelentes en la generosidad. El 8:8 muestra que la generosidad muestra un amor genuino. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de, del amor vuestro. Dios es un ejemplo de generosidad. Él entregó aún su propia vida. Nosotros necesitamos estar dispuestos también a sacrificar por el reino de Dios. Pablo habla también en el capítulo 9, en el 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La generosidad da gloria a Dios. Ahora, esa generosidad, él está hablando que era algo obligatorio, como esos superapóstoles que cobraban por su servicio. No, ¿qué hace que la generosidad sea generosidad? Es voluntaria, al igual que el amor, ¿cierto? Si no es voluntario, es amor. No, ¿verdad? No, no sé, yo puedo secuestrar a alguien y obligar a esa persona a amarme. No puedo hacerlo. La gente que se enamora de su captor, no de su secuestrador, es un trastorno psicológico, la síndrome de Estocolmo. Pero no es algo, no es amor verdadero, no es amor genuino, es un trastorno. Si no es voluntario, no es amor. Si no es voluntario, no es generosidad. La generosidad es voluntaria. ¿Cómo nosotros debemos ser generosos? No de manera reacia o bajo coerción. Pablo está mostrando de la generosidad es parte esencial de traer gloria a Dios, del ministerio de Cristo a la iglesia. Él utiliza varias analogías que siempre nosotros vemos mucho en el Nuevo Testamento, de la jardinería, 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ojo, eso no es una promesa al codicioso. Yo voy entonces a sembrar abundantemente para tener más después. A veces nosotros mal entendemos, como los proverbios, ¿no? Nosotros creemos que los proverbios son promesas. Los proverbios no son promesas, son máximas, no son declaraciones de las cosas que suceden. Enseña al niño en el camino en que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mayoría de las veces eso es verdad.
pero hay veces en que no es una promesa, es una máxima. Pablo aquí no está dando una promesa. De porque Dios te va a devolver más de lo que diste. Muchas veces eso es verdad, es que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. El que da mucho recibe retorno, pero no es una promesa, no siempre es así. No es la fórmula del codicioso, del glotón. Voy a sembrar mucho para tener mucho. Es el deseo expresado, es una máxima, es algo que suele suceder, pero no es algo que siempre sucede. Tulio, ¿Sí? ¿podría definir cómo perdón, vaga la redundancia, qué se define como una máxima? Una máxima es como ¿cómo puede ser? Es como una frase, como un dicho, ¿sí? De algo que explica la realidad. Voy a ver otro ejemplo. El que guarda siempre tiene. Eso es una máxima, ¿no? O el que madruga, Dios lo ayuda. Es una frase, un dicho que expresa la realidad. El deseo entonces de Pablo es que ellos puedan crecer en generosidad, es que ellos puedan entender que eso es parte del reino de Dios y que no pierdan esa oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que Pablo habla entonces de estos super apóstoles? Ellos hacen amenazas, pero no las cumplen. Actúan de acuerdo a patrones humanos. Dicen que Pablo es inferior a ellos en su doctrina y en sus habilidades como orador. No es digno de escuchar porque cualquiera con un poder real cobraría por sus servicios. Y de acuerdo a los estándares de ellos, Pablo no tiene nada de qué jactarse. Pero ¿cómo Pablo se defiende? Él dice, la guerra no es contra humanos, es espiritual. El campo de batalla es la mente. Luche con las armas físicas, no las armas espirituales, no las físicas. Él dice que el estilo de hablar no es lo que cuenta realmente. El contenido y la sana doctrina, y que el contenido sea la sana doctrina es lo que realmente es importante. Él dice, yo soy el que da, yo no vine para hacer una carga y tomar de ustedes. Y él dice que él es el más calificado de todos por los estándares humanos. Si fuera por usar los estándares humanos, ¿no? Él es el más calificado de todos. Él tiene más sufrimiento, más historias de aventura, más visiones, etcétera. Hay mucho sarcasmo ahí en este pasaje también, ¿no? Voy a leer aquí en esa otra versión. 2 Corintios 11, 22. 2 Corintios 11, 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado,
3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme por un canasto, por una ventana en el muro de la ciudad, para que escapara de él. O sea, Pablo está diciendo, si ellos tienen entonces estándares humanos, ¿con quién se están metiendo? Pero lo más importante no es eso. Si fuera de esa manera, ya yo también tengo. Pero lo más importante es que en mis debilidades Dios se hace fuerte. ¿Tú consigues entender eso, hermano? ¿Cómo Dios se puede glorificar en mis debilidades? Una debilidad no es para glorificar, una debilidad no, no sé, no me da nada, no me fortalece, no me ayuda en nada. Lo que pasa es que cuando nosotros somos débiles, nosotros dependemos de Dios y Él es fuerte. Cuando nosotros creemos que tenemos lo suficiente, tenemos lo que se necesita, yo hago en mi propia fuerza y yo no dependo de Él. Pero cuando yo creo que soy débil, cuando yo creo que no tengo todo lo que necesita, cuando yo busco a Dios, cuando yo dependo de Él, cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando no está al alcance de mi brazo y yo dependo del Señor, yo permito, yo doy el espacio para que Él intervenga y actúe. Y ahí yo veo la fortaleza de Dios. Yo soy fortalecido, yo soy transformado, yo soy vivificado. No significa, yo soy débil, voy a vivir para siempre siendo débil. No, significa que cuando yo soy débil, yo voy a buscar la fortaleza en Él. Y eso me hace fuerte. Hermano, ¿cuáles son las cosas que usted cree que son sus fortalezas? No necesita decirme, pero tenga ahí en mente. ¿Cuáles son las cosas en las que podrías jactarte? Ahora, ¿cuáles son las cosas en las que usted no es bueno? En las que usted es débil, en las que no me las puedo. En esas cosas, nosotros debemos depender de Dios. Y en las que somos buenos, en las que somos fuertes, también. Porque tenemos que reconocer que nosotros somos solamente un vaso de barro.
contiene un tesoro grandísimo, pero no deja de ser vaso de barro. Pero significa que el vaso de barro es inservible. No, Él quiso llenarnos con su tesoro y no somos nada sin Él. Él quiso poner ese valor en nosotros. La gloria de Dios está en la debilidad. La gloria de Dios está en el vulnerable, en el pequeño, en el humilde. Porque lo que no somos, Él es en nosotros. Lo que no podemos, Él puede en nosotros y a través de nosotros. Lo que no conseguimos, Él consigue. ¿Cuántas situaciones nosotros a veces enfrentamos y oramos, ponemos en las manos del Señor y cuando el Señor responde, a veces es en el último momento, en la última hora? ¿O cuántas veces el Señor nos llama a desafíos que yo no tengo las condiciones para hacer? Yo no tengo los recursos, yo no tengo las habilidades, yo no tengo las credenciales, no tengo nada. ¿Y por qué me escogió? Porque yo soy un vaso de barro. Porque si me escogiera por mis credenciales en lo que yo soy bueno, yo iba a hacer y yo iba a querer la gloria para mí. Yo iba a gloriarme en eso. Pero cuando algo que yo no sé, algo que yo no puedo, algo que no está al alcance de mi brazo, y yo dependo de Él, la gloria pertenece toda a Él. Pero cuando es algo que yo creo que depende de mí, que yo estoy en eso, yo me voy a quitar la gloria, me la voy a quedar, la voy a tomar para mí y no me pertenece. Yo me recuerdo muchos años atrás, si me recuerdo ahora de esa historia. Eh, Fue 2008. Yo había estado ya hacía 2 años trabajando en misiones a tiempo completo y mis padres me apoyaban financieramente. Y yo oré un día, dije, Señor, yo quiero tener, aumenta mi fe, para que abrí mi boca, ¿no? Y el Señor me dijo, renuncia el apoyo económico de tus padres. Bueno, ya había orado, yo quería más fe, lo hice, ya obedecí, sea lo que Dios quiera. Y yo tuve un viaje al norte de Brasil, yo vivo en la región, yo soy de la región sur, centro-sur. Y había un viaje misionero al norte, era bien lejos, son 3 horas y media de vuelo de São Paulo a Recife, casi lo mismo que volar de São Paulo a Chile. Eh, y yo viajé, conseguí una persona me ofrendó, yo tenía el pasaje. Mi papá me puso en un avión de la Fuerza Aérea, mi papá era militar de la Fuerza Aérea, me puso en un avión de la Fuerza Aérea. Es algo legal, ya no hizo ningún chanchullo. Había lugar en el avión y yo viajé gratis en un avión militar. Ya Dios hizo muchos milagros en eso. Y yo tenía el pasaje de vuelta, pero yo era como de mi primera experiencia así de fe, así, sin nada, ¿no? Y yo estaba orando, ese Señor, yo voy a tomar el avión, yo voy a llegar a São Paulo y yo voy a sentar al aeropuerto y voy a llorar, porque yo no tenía ni un centavo, yo no tenía ni un peso, no tenía tarjeta de crédito, no tenía nada. Yo dije, voy a llegar a São Paulo, voy a sentarme ahí en el aeropuerto y esperar. Yo estaba orando, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, hace algo, Señor, responde. Y un día fue a una iglesia allá en Recife y una señora estaba dando un testimonio y ella dijo que ella tenía, hizo un examen y salió que tenía unos quistes. Si no me recuerdo, mal me recuerdo, era en la tiroides. Y ella estaba sospechando que era un cáncer. Y orando y el Señor dijo que creyera, que confiara en Él y bla, bla, bla. Y por fin ella dijo que fue a hacer como un examen, como una biopsia, ¿no? Para ver si los quistes eran malignos y bla, bla, y orando y el Señor no había respondido. Y contando su testimonio. Y él leyó el texto el pasaje ese de Génesis cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y Abraham agarra a Isaac y va allá y Isaac pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde,
Dios proveerá el cordero. Y yo contando que cuando fue a hacer el examen, cuando fueron a hacer la punción para la biopsia, cuando la aguja pinchó, los quistes se disolvieron porque eran como un quiste de grasa, como un lipoma, algo así. Entonces, cuando lo pincharon, se deshicieron y ya no tuvo que hacer, ya no tenía cáncer ni nada, pero tuvo que pasar por la incertidumbre, por el procedimiento. Y la palabra que ella compartió fue, Dios proveerá el cordero, aunque sea en el último minuto. Y cuando yo escuché eso, era en el año 2008, yo tenía, creo que 20 años, 19 años tenía en ese momento. Y el Señor me habló, yo proveo el cordero, aunque sea en el último minuto. Pasó más una semana, se pasó 2 semanas, el cordero no venía. Yo me recuerdo de ese día, como si fuera hoy. Me llevaron al aeropuerto, ¿no? Una persona que me recibió allá en auto. Yo decí, bajé del auto, estoy entrando al aeropuerto y pensando, ¿no? Dios proveerá el cordero, aunque sea en el último minuto. Yo me recuerdo que fue algo literal. Yo bajé del auto, me dejaron ahí en la zona de desembarque, ¿no? Cuando uno llega a un aeropuerto. Yo entré y cuando yo crucé la puerta, pero fue literal, yo pasé por la puerta, sonó mi celular. Y era mi mamá diciendo, yo me encontré con tu tío el otro día y él me dio un dinero, yo acabo de depositar en tu cuenta. Oh, fue en el último minuto, literal, en el último minuto. Bueno, podía haber sido durante el vuelo, pero igual fue en el último minuto. Y cuando yo pienso en eso, ¿qué es lo que hizo Dios con eso? Me mostró que la gloria es de Él. La gloria no fue mía, yo no trabajé, yo no fui a lustrar zapatos en la plaza para juntar dinero, yo no encontré pateé una piedra de oro en el suelo. No, Él hizo en el último minuto y eso muestra que la gloria es de Él. Y yo soy solamente el vaso de barro. Y yo quería invitarte a que nosotros tengamos un tiempo de oración ahora y podamos decir, Señor, yo te presento a ti mis fortalezas y te presento mis debilidades. Yo quiero ser ese vaso de barro lleno de tesoros que trae gloria a ti y no a mí mismo. Y yo sé que el Señor tiene algo, siempre tiene algo para hacer en nuestras vidas. Una vez yo discipulaba a un chico, él me estaba hablando y decía, no, porque el Señor tiene un propósito. En mi vida yo sé, pero es un propósito pequeño. Y yo lo miré así, perdón, ¿Dios tiene propósitos pequeños? ¿Existe un propósito pequeño de Dios? Bueno, pensando bien, no, porque todo propósito de Dios es grande. Todo propósito de Dios es único, es especial. Y yo estoy seguro que el Señor Dios tiene un propósito en sus vidas. Pero para vivirlo, tenemos que buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Tenemos que vivir como un vaso de barro. Amén. Hoy en día yo creo que tenemos muchos superapóstoles como los que Pablo confrontó ahí en Corinto, ¿no? Mucha gente que busca la gloria para sí, mucha gente que es elocuente, que tiene buenas palabras, pero que no está trayendo la gloria de Dios. Seamos nosotros esos vasos de barro. Amén. Padre, muchas gracias por esa noche. Y gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, Señor, porque tú tienes tesoros para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros somos esos vasos de barro. Gracias, Señor, porque la gloria, la excelencia del poder es tuya y no es nuestra. Espíritu Santo, yo pido ahora
Reaviva el propósito, los dones de llamamiento que tenemos para ti, Señor. Muestra ahora, arde, quema nuestro corazón. Recuérdanos del propósito. Y cuando nosotros pensamos, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo no consigo, yo ya fallé antes, recuérdanos que somos vasos de barro, pero hay un tesoro. Somos vasos de barro, pero hay un tesoro en nosotros, que es el regalo de la salvación. No está en nosotros, está en ti, Señor. Está en ti, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Tulio, por compartirnos de este libro tan lindo. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes ahí en sus casitas. Les animamos a que puedan entregar los trabajos, si están atrasados con alguno, hable con su tutor, póngase en contacto durante la semana esfuércese por entregar todo. Y eso, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, nos escriben por interno y que el Señor les bendiga y que tengan una linda noche de descanso. No sé, Frecia, si hay algún otro anuncio. Sí, habíamos dicho que como este trabajo de Corintio un poco más largo, pueden entregarlo hasta el lunes, el próximo lunes en la noche. Probablemente el lunes no vamos a hacer nuestra clausura, tal vez el día martes, pero ahí les vamos a estar avisando. Ya no hay más clases. Pónganse al día con sus trabajos porque ya el lunes se cierran las notas y todo eso. También les pido que los que no han hecho su pago, por favor, también lo hagan y manden su comprobante. Y ahí les vamos a estar avisando cómo va a ser la clausura, si vamos a hacer un examen final. No se preocupen, no tengan miedo, no es algo, no es nada terrible, es de lo mismo que hemos estado hablando durante nuestras clases solo. Y eso, pónganse en contacto con su tutor para que tenga todos sus trabajos al día. Acá. Gracias, Fresita. Así que ahí dejamos ahora que en libertad para que vayan ahí a descansar los que vienen llegando del trabajo. Así que buenas Excelente. noches, si quieren despedirse. Muchas gracias a todos los expositores. Fue un tiempo muy grato poder recibir la enseñanza y compartir con gente que no conocemos, pero sí tenemos la misma fe. Qué bacán, Bien, qué lindo. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones, gracias. Fue Muchas muy gracias, lindo Julio. tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Bendiciones.